¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva clase de portafolios de inversión. Hoy vamos a hablar de un nuevo tema. En particular, el concepto principal de la clase de hoy va a ser la frontera eficiente, que básicamente va a ser una manera de generalizar lo que hemos visto en la primera clase, donde hablamos de riesgo y rendimiento de un activo. Vamos a llevarlo ya no al nivel de un activo individual, sino al de varios activos, o sea, un portafolio. Entonces, ese es el tema principal de la clase de hoy, así que vamos a avanzar. La definición, justamente le estoy hablando de un portafolio, entonces vamos a empezar con un portafolio. En este caso vamos a definir un portafolio P que va a estar conformado para fines de nada más didácticos. Vamos a plantearlo a partir de dos nada más, pero pues todo esto se va a poder hacer para un número n de activos. Pero vamos a empezar por el ejemplo más sencillo. Un portafolio que esté compuesto únicamente de dos activos A y activo B. Si esto es cierto, y según lo que hemos visto anteriormente, podemos representar el rendimiento de este portafolio de la siguiente manera. Tenemos que el rendimiento de P, el rendimiento del portafolio, es igual a XA por RA más XB por RB. ¿Qué son XA y XB? XA es la ponderación del activo A en el portafolio P y XB es la ponderación del activo B en el portafolio P. Entonces lo que se cumple es que la suma de estas ponderaciones debe de ser 1. ¿Qué significa esto? Si el activo A es una acción de Google y el activo B es una acción de Apple, entonces estas ponderaciones son qué porcentaje de mi dinero, de lo que compone mi 100% de mi dinero, voy a invertir en cada uno. Si voy a invertir el 40% en Google, entonces XA sería 0.4 y el restante obviamente pues sería 0.6 y eso sería lo que se invertiría en el activo B, que en el ejemplo que les dije sería Apple, ¿no? Entonces, pues justamente cuando yo quiera calcular el rendimiento que me da el portafolio, lo que yo voy a hacer es calcular el rendimiento de cada activo multiplicado por la ponderación que yo tengo, ¿no? De dicho activo en mi portafolio. Entonces es simplemente una combinación lineal de estos rendimientos con sus respectivas ponderaciones. Esta es la fórmula para calcularlo. Y como siempre, no vamos a estar hablando directamente de la observación, sino queremos una especie de predicción. Entonces, para poder hacer eso, en vez de estar hablando de la variable como tal, como está en esta ecuación, vamos a hablar de estimaciones. Entonces, en vez de hablar solamente de la variable de rendimiento, vamos a hablar de valor esperado del rendimiento. Entonces, ponemos ahí las barras para indicar que ya estamos hablando de estimaciones, de rendimientos esperados. Y si están de acuerdo conmigo, esta primera fórmula es equivalente a simplemente calcular la esperanza de RP. Si yo calculo la esperanza de RP por propiedad de esperanza, las XA son escalares, no son variables, son escalares, entonces pueden salir de la esperanza y únicamente nos queda la esperanza de las variables que son los rendimientos. Entonces nos queda esta fórmula de acá, que es básicamente la propiedad de la esperanza para la suma de variables aleatorias. Entonces es algo que ya conocen de probabilidad aplicado a portafolios, ¿no? Aplicado a finanzas. Y la segunda fórmula que tenemos aquí abajo no es más que un despeje de la ponderación de B, dado que yo ya sé que se cumple la ecuación XA más XB es igual a 1, puedo hacer un simple despeje y obtener esta fórmula. Me dirán, ¿para qué quisiera yo ponerlo de esta manera? Quisiera hacerlo para tener el valor esperado el rendimiento esperado del portafolio en términos de una única variable. Esa única variable en este caso sería XA. Eso para análisis de sensibilidad. Ya les había dicho que es un valor, es un escalar, pero cuando lo queramos analizar de tal forma de ver cómo se modifica el rendimiento conforme voy variando las ponderaciones, pues en ese caso sí se vuelve una variable. Lo vamos a ver más adelante, de hecho de esto trata un poco la frontera eficiente. Entonces nada más para que vean que estas fórmulas son exactamente las mismas, simplemente que estoy haciendo esta sustitución. Aquí está igual la anotación que les acabo de explicar. Y una nota dice que a pesar de que estemos revisando el caso de los activos, estos resultados se van a generalizar para el caso de los portafolios. O sea, un activo es un portafolio de un solo elemento.
Ya hablamos del rendimiento, vamos a hablar de otro elemento importante, que es la varianza o el riesgo. Esta es la fórmula de la volatilidad, que ya sabemos que es la raíz de la varianza. Y si se dan cuenta, no sé si lo lograrán ver con facilidad, es la fórmula de la varianza de probabilidad. Lo que se está haciendo es agarrar esto de aquí, que es una suma de variables aleatorias, y se le está calculando la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza de una suma? A diferencia de la esperanza, la varianza de una suma no necesariamente es igual a la suma de las varianzas. Eso solamente es cierto cuando las variables aleatorias son independientes. En este caso no podemos asumir que son independientes. Podrían serlo, pero no podemos partir de eso. Entonces acuérdense que cuando no son independientes, en la fórmula aparece el término de la covarianza. Entonces esa es la fórmula completa. Básicamente esta fórmula se obtiene si ustedes aplican varianza a esta fórmula de aquí, tomando en cuenta que las variables aleatorias son RA y RB. Todo lo demás sale como escalar y te quedan estos términos de acá, ¿no? Entonces por eso me queda varianza de A, varianza de B y covarianza de A con B. Entonces esta es la fórmula de la varianza despejada y nos queda ya no la varianza, sino la volatilidad del portafolio B. Entonces, si están dando cuenta, a través de estas fórmulas ya tenemos rendimiento de el portafolio y ya tenemos volatilidad del portafolio. Ya podemos hacer los análisis que vimos en la clase 1, donde comparábamos diferentes portafolios. Habíamos dicho algunas maneras de hacerlo, conociendo riesgo y rendimiento. Entonces, con esta información, ya lo deberíamos de poder realizar también, ¿no? Aquí pues nada más recordar cómo se calculan las varianzas y las covarianzas, que en este caso pues serían estimadas obviamente de los datos que estemos observando. Esta es igual a la misma fórmula anterior, nada más que nuevamente todos los términos, así como hicimos con los rendimientos, todos los términos de XB, dado que hay una igualdad de que XA más XB es igual a 1, puedo sustituir las XB por 1 menos XA. Entonces es la misma fórmula, nada más que despejada, y también recuerden que la covarianza se puede expresar a través del coeficiente de correlación. Está esta igualdad que está aquí arribita, ¿no? Que la covarianza es igual al coeficiente de correlación multiplicado por ambas volatilidades de los activos. Esa también es una fórmula que la deben haber visto ya sea en regresión lineal o en inferencia estadística o incluso en alguna materia de probabilidad. O sea, es una fórmula muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué yo quisiera verlo de esa manera? La respuesta radica en la interpretabilidad del coeficiente de correlación. Creo que aquí justamente está. Recordamos que el coeficiente de correlación ρ, que se calcula para dos variables diferentes, nos da información de ellas. Nos habla justamente de la relación que existe entre ellas, ¿no? Si el coeficiente de correlación siempre se va a encontrar entre -1 y 1, donde los casos extremos, que son el 1, indica que los activos se mueven en la misma magnitud y en la misma dirección. O sea, si un activo incrementa 10%, el otro incrementaría 10% también. El -1 es al revés. Se van a mover en la misma magnitud, pero en dirección contraria. Entonces, si un activo aumenta 10%, el otro disminuye 10%. Y 0 indica que no se puede explicar el movimiento de uno con el otro. O sea, no existe relación entre sus movimientos. O sea, que si yo tengo info de uno, eso no me sirve para saber la información del otro. No significa que no se mueva el otro, sino significa que no están relacionados. Entonces, esos son los casos extremos. Obviamente, cualquier punto intermedio, pues es la misma idea, nada más que con diferente magnitud. Entonces, el signo nos indica la dirección, si van en la misma o contraria, y el valor nos indica en qué proporción se mueven. Entonces, esto es lo que viene siendo el coeficiente de correlación y pues tiene una interpretabilidad bastante sencilla y bastante útil en el concepto de inversiones. Por ejemplo, hay activos en el mercado que tienen sentidos contrarios a la hora de reaccionar a algún movimiento en el mercado. Algo muy bien sabido es que hay algunos activos a los que se les conoce activos de refugio. Por ejemplo, suelen ser los metales, como el oro y la plata. Estos activos
Cuando hay crisis en el mercado, lo que sucede principalmente es que los inversionistas o la mayoría de ellos retira sus posiciones del mercado. Al retirar sus posiciones del mercado, a menudo lo que pasa es que las acciones caen de precio. Las acciones tradicionales, las que suelen invertir casi todos los días. Sin embargo, ese dinero que ellos sacan no lo suelen dejar ocioso. A menudo lo que hacen es saco de las acciones, como Tesla, Google, Apple, Microsoft, etcétera. Saco mi dinero de ahí y lo meto a otros activos que son los llamados activos de refugio, que suelen ser, como les dije, el oro, ¿no? No el oro como tal, pero indicadores que sigan al oro. Entonces lo que pasa es que estos indicadores o estos activos suben de precio. Y pues lo que está pasando es que suben mientras los otros están bajando. Entonces podría decirse que cuando yo quiera calcular este coeficiente de correlación entre dichos activos con alguna otra acción, pues es muy probable que haya una correlación negativa, ¿no? Que tengan efectos inversos. Entonces, eso es bastante interesante y pues nos da alguna intuición sobre lo que puede pasar en el mercado y lo que significa lo que estamos viendo, porque sobre todo eso es lo más importante. El propósito de construir un portafolio de varios activos suele ser minimizar la volatilidad. O sea, a menudo cuando yo quiera invertir, lo que yo pienso siempre es disminuir el riesgo. Ese es el trabajo como administradores de riesgo, como actuarios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer también. En el contexto de este tema de finanzas, de portafolios de inversión, lo que queremos hacer para disminuir el riesgo consiste en disminuir la volatilidad del portafolio P. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ya tenemos cuál es la volatilidad. Ya tenemos esto. Esta es una función que está en términos de los valores de cada uno de los activos y sus ponderaciones. Entonces, de todo lo que está acá, la única variable sobre la cual nosotros como inversionistas tenemos control es la ponderación XA y XB. En este caso XA porque ya está implícita la de XB al elegir XA, ¿no? Por la relación que hay. Entonces, de todas las variables que componen la fórmula, la única sobre la que un inversionista realmente tiene control es la ponderación. ¿Por qué? Porque el inversionista no controla la volatilidad del activo. El inversionista no controla la volatilidad ni del activo A ni del activo B. Nada más la calcula. Y lo mismo sucede con los coeficientes de correlación. Se calculan a través de las volatilidades. Entonces, el inversionista no puede controlarlos. A lo mucho puede calcular para otro activo y modificar en qué activo invierte. Pero si ya elegimos estos activos, lo único que el inversionista elige de acá es el valor de XA. Como es lo único en lo que tenemos control, pues es aquello en lo que debemos de trabajar. Entonces hay que pensar, ¿cómo puedo minimizar este valor de la volatilidad del portafolio P? ¿Cómo puedo minimizar sigma P? Si ya tengo una función que está en términos de XA, que es lo que yo puedo controlar, ¿no? Entonces, si se acuerdan de cálculo, ¿cómo encuentro un valor mínimo? ¿Cómo optimizo una función? Lo derivo con respecto a la variable que voy a ir variando, vaya la redundancia, y lo igualo a cero. Entonces voy a derivar esta fórmula con respecto a XA y lo voy a igualar a cero. Si ustedes lo realizan, lo pueden practicar, les recomiendo hacerlo, van a llegar a la siguiente fórmula. Van a encontrar que el valor que minimiza la función es justamente esta ponderación correspondiente, que es un término un poquito grande, pero pues es lo que nos otorga al hacer la optimización. Entonces, cuando yo tenga un portafolio y quiera obtener y quiera elegir la ponderación que va a minimizar el riesgo de dicho portafolio, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, es un valor muy, muy importante. Aquí un ejercicio sería demostrar lo anterior. Ya les dije, nada más es hacer literalmente la derivada y el despeje y deben de llegar a ello, ¿no? Vamos a calcular el portafolio de varianza mínima para cada uno de los casos extremos en la correlación. Entonces, literalmente vamos a ver qué pasa con esta fórmula para los casos extremos de ρ. Entonces, esta fórmula es la original. Vamos a ver. Para ρ igual a 1, tenemos toda esta formulita de aquí. Sustituimos ρ igual a 1 acá. Nos queda solamente este término. Nos damos cuenta que este término es un trinomio cuadrado perfecto. Lo factorizamos como un binomio al cuadrado. Nos queda aquí al cuadrado, nos queda aquí una raíz. Se cancelan los exponentes. Eso nos va a quedar un valor absoluto. La raíz de un cuadrado es un valor absoluto.
Y si están de acuerdo conmigo, lo que está dentro del valor absoluto es positivo. ¿Por qué? Las ponderaciones son positivas, las volatilidades son mayores o iguales a cero. Bueno, todo es mayor o igual que cero. Por lo tanto, al sumarlo, va a seguir siendo mayor o igual que cero. Entonces, como lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que cero, pues se rompe el valor absoluto manteniendo el signo, ¿no? Entonces, la varianza mínima es esta. Entonces, nos damos cuenta que cuando ρ es perfecta, o sea, cuando ρ es igual a 1 y la correlación es perfecta, la volatilidad mínima es exactamente igual a una combinación lineal de las volatilidades. Y el portafolio de varianza mínima equivalentemente es lo mismo. Tenemos aquí la fórmula que ya habíamos calculado y sustituyo con ρ igual a 1. Me queda esta fórmula acá, puedo factorizar y me queda este factor de aquí. O sea que hay una pequeña conclusión. Podemos interpretar este factor. Hay que tener en cuenta que si sucede que la volatilidad de B es menor que la de A, nos va a quedar un denominador negativo y por lo tanto la ponderación de XA va a ser negativa. Para fines prácticos, esto no va a ser posible. No vamos a considerar ponderaciones negativas porque eso estaría hablando de ventas en corto, que aunque sí son posibles, no las vamos a tomar en cuenta. Entonces, cuando algo nos dé negativo, vamos a tomar en cuenta que el valor que realmente vamos a utilizar es el cero. O sea, si algo es negativo, entonces la ponderación es cero. Y si lo hacemos al revés, si nos llega a dar mayor que 1, la ponderación que vamos a utilizar va a ser 1. Entonces, nada más ahí, pequeña observación. Lo que sigue son casos particulares de esto mismo. ¿Qué sucede cuando ρ es igual a menos 1? Calculamos la varianza. ¿Qué sucede con la ponderación? Es exactamente la misma idea, pero con los otros casos, ¿no? Entonces, cuando ρ es igual a 0, nos queda esto y esto también. Entonces, nada más para mencionar un pequeño análisis que pueden hacer, les recomiendo checar un poquito más a detalle. Pero estas fórmulas de aquí que están viendo son las generales y son las que realmente me interesa que entiendan, porque estas son pues, de las que surge todo lo demás. Pues ahora vamos a hablar de la frontera eficiente. ¿Cómo vamos a construir esta frontera eficiente? Entonces ya vimos que para cualquier portafolio de activos con cualquier correlación, con lo que ya vimos anteriormente, podemos hacer dos cosas. Calcular la volatilidad y la volatilidad mínima, lo que acabamos de hacer, y calcular las ponderaciones necesarias para la volatilidad mínima. Entonces, lo que queremos ahora es enfocarnos en diferentes perfiles. La frontera eficiente no va a ser un único portafolio como lo que acabamos de calcular. Va a ser la volatilidad mínima para un rendimiento elegido. O sea, mi objetivo con la frontera eficiente es que alguien venga y me diga de que, oye, yo quiero ganar tanto con tales activos. Y hay varias maneras de ganar ese dinero con esos activos, pero lo que vamos a hacer es buscar la manera más eficiente de obtener dicho rendimiento. O sea, ¿cómo le puedes hacer para ganar ese rendimiento? Arriesgándote al mínimo. Entonces, eso es a lo que se le llama la frontera eficiente. Dice, vamos a graficar diferentes portafolios en el espacio riesgo-rendimiento, donde cada punto identifica un portafolio a través de rendimiento esperado y volatilidad mínima del portafolio con dicho rendimiento esperado. Entonces aquí vamos a generalizar, ya no vamos a hablar para 2 activos, vamos a hablar para n activos. Necesitamos más notación. Entonces aquí está. R0 va a ser nuestro rendimiento esperado, o sea, el rendimiento objetivo, cuánto queremos ganar. W va a ser la sustitución de las XA y las XB. Como ya no vamos a hablar únicamente de 2 activos, pues vamos a meter una nueva variable que va a ser un vector ahora, porque va a tener tantos elementos como activos, ¿no? Entonces, la ponderación del activo 1 sería W1, la ponderación del activo 2, W2 y así sucesivamente. De igual manera, necesito tener un vector también para los rendimientos esperados de cada uno de los activos y ese vector va a ser R. Y este concepto de delta, que es la matriz de covarianzas, no me acuerdo si era delta o lambda, es un concepto de probabilidad 2 que lo que hace es una matriz que tiene en la diagonal las varianzas de los activos y en los demás elementos tiene las covarianzas correspondientes. Esto es un concepto muy importante que nos sirve para calcular la variabilidad de una serie de variables aleatorias, como es este caso. Si no se acuerdan de eso, pues les recomiendo que revisen los conceptos de prueba 2, pero en realidad solamente me interesa que sepan la fórmula, no tienen que entender todo el trasfondo de esto, ¿no? Entonces, de hecho, aquí está, para que entiendan cómo está cada uno de los vectores. W es el vector de las ponderaciones,
la suma de estas W debe de ser igual a 1. R es el vector de los rendimientos esperados. Y esta variable, la matriz de covarianzas delta, debe de ser igual a la matriz que tiene toda la información de todas las volatilidades, tanto en nivel varianza como en nivel covarianza, para todos los activos posibles. Entonces, si no saben de esto, investiguen qué es una matriz de covarianzas y con eso debe ser más que suficiente. Pues aquí está lo que se cumple, ¿no? Entonces, literalmente lo que vamos a hacer es optimizar. ¿Qué vamos a optimizar? Pues primero vamos a partir de nuestro objetivo, que es el rendimiento R0. Eso es lo que nos va a decir el inversionista de que yo quiero ganar esto. 5%, 10%, lo que sea, pero es un valor fijo. Entonces, una vez que yo tengo ese valor fijo, la pregunta es, ¿cómo minimizo la volatilidad de mi portafolio? Cuidando que tenga ese rendimiento deseado. Esta fórmula de acá, de nuevo, si se van aprobados, esta fórmula, de la manera que lo planteamos, no es más que el cálculo de la varianza de una serie de variables aleatorias. O sea, es la generalización de esto de acá. Es la generalización de sigma p para el caso donde el portafolio es de n activos. Este que escribimos aquí bonito es para el caso particular de n igual a 2. Y esta fórmula ya vectorial de W transpuesta por la matriz de covarianza por W es la generalización para el caso de n activos. Entonces es de probados. ¿Y cuáles son las restricciones? Las restricciones son que las ponderaciones por los rendimientos me deben dar igual al rendimiento objetivo y que las ponderaciones W deben de ser igual a 1 y además que todas las ponderaciones deben de ser mayor o igual a 0. Entonces, todo esto es lo que se va a hacer, son los requisitos. No se van a tener que preocupar ustedes porque esto lo vamos a hacer en Python. Entonces, esto lo vamos a meter al programa. De hecho, justamente por eso aparece un medio. Si ustedes buscan la fórmula, no les va a aparecer ningún medio. Esto sucede porque el optimizador que vamos a utilizar requiere este término para poder utilizarse, ¿no? Entonces, no vamos a ver que vaya bien con el tiempo. Todavía nos queda un poquito. Y bueno, aquí están las observaciones que les dije justamente, ¿no? Entonces creo que ya vamos a terminar justamente. Vamos a pasar al archivo Vamos a pasar al archivo ahorita en el laboratorio, pero primero vamos a hacer una pequeña observación. Lo que estamos haciendo es optimizar. Para que nosotros busquemos una optimización, a menudo necesitamos un valor inicial, un punto de partida. Entonces, necesitamos elementos que estén en la frontera eficiente. Lo que les estoy mencionando aquí es que los elementos que hay en la frontera eficiente de los cuales podemos partir antes de hacer el análisis son dos: el activo de menor riesgo y el activo de mayor riesgo. La pregunta es, ¿por qué yo puedo partir de que esos dos activos están en mi frontera eficiente? O sea, ¿por qué yo puedo decir que la estrategia que implica invertir todo mi dinero en el de menor rendimiento, en el de menor rendimiento o en el de mayor rendimiento están en la frontera eficiente? Porque si mi rendimiento objetivo es el mayor rendimiento posible, la única manera en la que yo obtenga ese rendimiento máximo es invirtiendo todo mi dinero en el activo de mayor riesgo. Y de igual manera, si yo quiero tener el menor rendimiento posible, la única manera en la que yo obtenga ese menor rendimiento posible es invirtiendo todo mi dinero en el activo de menor rendimiento posible. Entonces, esos dos puntos extremos de la frontera eficiente se obtienen justamente haciendo esa inversión. Entonces, esa es la definición. Vamos a pasar ahora sí al laboratorio, que es lo que nos interesa. Vamos a conectarlo. Está aquí estaba el link, si no me equivoco, o si no, está en la plataforma. Ok, sí, aquí hay un link de los widgets, que ese es no es el laboratorio, es un ejemplo nada más de cómo funciona lo que vamos a realizar. Y este sí es el laboratorio. Aquí está el link y también está en plataforma. Entonces vamos a conectarlo. No necesitan ustedes entender todo lo que está aquí, todo este show de código. No me importa que lo entiendan, nada más que sepan que eso es lo que hace que funcione. Vamos a ejecutar todo. Me ejecutó rápidamente.
Y nos vamos a lo que nos interesa, a la parte final, a la interfaz. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Esto de aquí va a mover todo el gráfico que tenemos a continuación. Entonces, ¿qué es lo que podemos elegir? Si se dan cuenta, podemos elegir varias cosas. Podemos elegir el rendimiento del activo A, el rendimiento del activo B, la volatilidad de A, la volatilidad de B. O sea, yo puedo calcularlas y ajustarlo aquí, ¿no? Ajustar los valores correspondientes. Y este W de A es la ponderación del activo A. Si se dan cuenta, no me pregunta por la ponderación del activo, no me pregunta por la ponderación del activo B, porque esa ponderación se asume a partir de esta. Y la correlación, pues también, esta sí la tengo que calcular, ¿no? Entonces, nada más para que sepan. ¿Cómo va a funcionar? Cuando yo haga esto, lo que va a hacer este programa es calcular una serie de rendimientos para cada una de, o sea, para estos valores que dimos del activo A y del activo B, para sus rendimientos y las volatilidades, lo que va a hacer es ir variando los pesos en los que se va invirtiendo y me va a ir graficando en el plano riesgo-rendimiento cuáles son los rendimientos y los riesgos de cada portafolio que se forma al variar el peso de A. Si se dan cuenta, si yo muevo esto, solo se mueve el puntito azul. Significa que el puntito azul nada más va a servir de referencia. O sea, este peso que yo elijo nada más va a servir de referencia para ver dónde está ubicado el portafolio que tiene esta ponderación. Entonces, el portafolio que tiene esta ponderación 0.34 de A es este azul de acá. Pero todos los demás son lo equivalente cuando el programa varía esta variable. Por eso, mover acá no es más que trasladarnos a lo largo de la gráfica, ¿no? Entonces, realmente estas son todas las posibilidades que tenemos. En esencia, la frontera eficiente no es toda esta curva, sino es a partir de este punto de acá. No, bueno, no está tan claro cuál es. Más adelante vamos a pulirlo un poquito más en otro laboratorio, pero podría decirse que la frontera eficiente empieza por acá, realmente, y se va hacia arriba. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Así es como se calcularía. ¿Qué significaría, por ejemplo, este portafolio seleccionado de acá? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que si yo elijo un portafolio que tiene 25% en A y 75% en B, el rendimiento esperado que yo voy a tener, pues aquí lo puedo tratar de intuir por los ejes, pero realmente aquí también está el rendimiento exacto para el punto azul, que es 11.75% de rendimiento y 15% de volatilidad, que coincide con lo que se observa en la gráfica, ¿no? Entonces aquí, con esta información, lo que debemos hacer es ir preguntando a la persona inversionista interesada cuál es, cuál es ese, cuál es el rendimiento objetivo que quiere. Y con base a ello, ofrecerle un portafolio. O sea, si viene una persona y dice que no sabes qué, mi rendimiento objetivo es del 13%. Entonces yo debo de buscar un portafolio que se acerca a ese 13%, ¿no? Y le dices, bueno, vamos a alcanzar un poquito más. Vamos a poner aquí, también podemos modificar esto. 67. Entonces, si una persona nos dice que quiere obtener un rendimiento objetivo del 13 con estos activos, le decimos de que, mira, lo que tienes que hacer es invertir el 66%, 67% de tu dinero en el activo A, el 33% de tu dinero en el activo B, y vas a obtener ese rendimiento con tanto riesgo, ¿no? Entonces, ya con esta gráfica podemos adaptarnos al perfil de riesgo de la persona. Pues básicamente eso es todo, esa es la idea de la frontera eficiente. Nada más para que tengan en cuenta que pues, partimos del menor rendimiento al mayor rendimiento y vamos viendo cuál es la volatilidad mínima para dicho rendimiento. Nada más hay, como última observación, hay que tener en cuenta que sí hay portafolios aquí en la parte hacia la derecha, pero pues por lo que vimos de la clase 1, esos portafolios no convienen porque estos dan el mismo rendimiento, pero con menor volatilidad. Pues bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que lo hayan entendido y espero que haya estado todo claro y que sea útil para ustedes.